inicio entonces a lo que nos va a ocupar en el día de hoy sobre este hermoso tema de la gracia. Bien, vamos a hablar de algunos aspectos que son útiles para la vida práctica. Existen algunos de los escritores, como ustedes saben, yo les he comentado que me he basado, pues, además de la Biblia, en ese libro muy interesante de Andrew Farley que se llama El cielo es ahora, el cristianismo básico de Bob George, el otro libro que se llama ¿Qué enojó a Jesús? Y el último que es el Jesús que no puedes ignorar. Entonces, de esos 4 libros, pues he sacado muchas cosas. Lo otro de la Biblia y muchas cosas que el Señor le va dando a uno a lo largo del estudio que, pues, que ni están en ningún libro, pero que uno las concluye o las deduce de la lectura de la palabra y, pues, del trato directo del Espíritu Santo, que es la esencia, digamos, de toda esta vida de gracia. Bien, se plantean como 3 formas de vida. Uno que es vivir bajo la ley, que es buscar la aceptación de Dios por medio de las obras. Es una vida que será todo el tiempo condicional. Si hago esto o hago aquello, entonces el Señor me aceptará, y si no lo hago, no me aceptará. Es vivir en ese legalismo. Es un camino que, como hemos visto, es un camino de esclavitud y de muerte, porque la misma Biblia, la misma Escritura dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, esto no se trata de cumplir preceptos, porque el cristianismo no consiste en cumplir preceptos, se trata de tener una relación directa con el Señor. La segunda forma es vivir bajo la gracia. Entonces, a la luz de todo este tema que hemos estado trabajando, pues son las 3 formas de vida que planteamos: vivir bajo la ley, vivir bajo la gracia, que es eso, aceptar el regalo ofrecido por el Señor Jesucristo en la obra que hizo en la cruz. Dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Le respondió Jesús. Porque por gracia, Efesios 2:8, que todos lo saben ustedes de memoria, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces, digamos que la segunda forma de vivir nosotros es bajo la gracia. Pero de acuerdo con el estudio del libro o la carta de los Gálatas, algunos de los autores, de los escritores, proponen una tercera forma, que es, digamos, como la más común, que es una cosa que se ha llamado el galacianismo. El galacianismo proviene precisamente de la forma o la estrategia o el método que utilizaban los gálatas. Y es eso, el intento de mezclar la ley y la gracia. Pues como ustedes saben, este propósito es absolutamente contradictorio por cuanto la ley y la gracia se oponen. Pero desafortunadamente es la forma de vida cristiana más común, o sea, lo que más se da. La mayoría de los cristianos tenemos ese problema, que vivimos algunas cosas bajo la ley y otras bajo la gracia. Entonces es como dice ahí, tratar de pagar por algo que es gratis, porque cuando uno empieza a ser medio legalista o a tratar de vivir por reglas, está tratando de pagar por algo que es gratis, por algo que hizo el Señor Jesucristo, y que, como hemos visto, la gracia es gratis para nosotros, pero no lo fue para el Señor Jesucristo, le costó su vida entera. Entonces, este tipo de comportamiento fue el que estaban teniendo los Gálatas, y lo que disgustó tanto al apóstol Pablo. Por eso les dijo: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con la que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Y esto, pues ahí vemos claramente el disgusto que el apóstol Pablo tuvo al respecto, porque esto es tratar de hacer las cosas completamente impropia, de manera impropia. Y es lo que hacemos la mayoría. Digamos que el grueso de los cristianos
en el grueso del cristianismo se practica esto, parte bajo la ley, parte bajo la gracia, como para tratar de tener contento a nuestro ego y tener contento al Señor. Pero esto no es, digamos, el llamado al que el Señor el llamado que el Señor nos ha hecho. Es decir, esto surge como consecuencia de mezclar la ley y la gracia. Muchos cristianos viven absolutamente convencidos y seguros de que al morir van a ir al cielo, pero permanentemente viven frustrados y llenos de temor y culpa. Entonces, creen que Dios no aprueba su conducta. Nunca van a poder vivir a plenitud porque tienen una insatisfacción permanente. La palabra nos dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión, allá en Romanos 4:15. O sea, que el propósito de la ley era convencernos o convencer a la humanidad de la condición perdida y así aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, es decir, convencer a los hombres de su condición perdida para que estuvieran dispuestos a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el objetivo básico de la ley, por eso es que la ley es temporal. La ley fue para una época, para un periodo, pero no es para seguir viviendo en la ley. Dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Y por supuesto, pues todo digamos, este intento fallido del galacianismo es algo sobre lo cual la Escritura nos advierte. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, o sea, vive amargado porque no tiene la paz, la tranquilidad y el gozo de disfrutar de la gracia de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeran. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, tenemos que ser dóciles y sensibles a toda esta directriz, a esta enseñanza que Dios nos ha estado dando acerca, o sea, de la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer acerca de la gracia, para que no vivamos más como si no hubiéramos entrado en su reposo, en el reposo del gozo, de la alegría de haber rendido nuestras vidas al Señor y de saber que Él está abierto, que su amor está dispuesto para nosotros, aun cuando hayamos fallado, aun cuando pequemos en ocasiones. Bien, y vamos a hacer como una mirada general de todo lo que hemos tratado durante este tiempo, de algunos elementos esenciales de la gracia. Vamos a retomar esto, lo vamos a hacer rápidamente y vamos a mirar algunas cosas de las que ya hemos trabajado. Los elementos esenciales de la gracia. Entonces vimos que eran tres esos elementos, los fundamentales: muerte, sangre y fuego. Por eso es que la charla de hoy va a llevar ese título de El fuego de la gracia. Y vamos a mirar lo que hemos podido recopilar a lo largo de todo este seminario respecto a estos temas. Entonces, pues la diferencia con las demás revoluciones, la diferencia de esta revolución de la gracia con las demás revoluciones es el amor. Es que esta revolución es una revolución de amor, es una revolución del favor de Dios, del hecho de que por alguna razón que nosotros no alcanzamos a dimensionar, el Señor decidió amarnos a todos, independiente de que tengamos buen o mal eh, comportamiento. Les voy a pedir el favor de mantener sus micrófonos apagados. Bien. Entonces, esta gracia llegó a nosotros después de todo esto,
Recuerden, muerte, sangre y fuego, porque era la muerte de los animales, la sangre que se derramaba y el fuego con los que se hacían los holocaustos. Pero ahora, con la venida del Señor Jesucristo, es su muerte, es su sangre, y lo que viene hoy es lo que nos ha beneficiado a nosotros tan grandemente por haber sido partícipes de esta obra del Señor Jesucristo en la cruz, que es el fuego de la gracia que corresponde directamente a la revolución o al fuego del Espíritu Santo. Entonces, eso es algo que para nosotros debe ser esencial, que no podemos perder de vista y que tenemos que tener siempre presente. Terminada la obra del Señor Jesucristo, Él mismo pasó a la nueva etapa, dio paso a la nueva etapa, la dispensación de la gracia o del Espíritu Santo. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrán soportar. Miren lo claro que el Señor hablaba. No podríamos entenderlas, es lo que nos está diciendo. Tantas cosas que les quisiera decir, no las van a poder entender, no las pueden soportar. Por eso es indispensable la presencia del Espíritu Santo en nosotros para que nos guíe a toda verdad, para que podamos entender las cosas que normalmente no podemos. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, miren que cuando viene la presencia del Espíritu Santo, y por eso tan claro y tan evidente que el Señor Jesucristo mismo diga, les conviene que yo me vaya, porque es que viniendo el Espíritu Santo, y miren ustedes la gran bendición tan grande, venir a morar en nuestro propio cuerpo, nos da entendimiento, nos da guía, nos da revelación, nos da enseñanza, nos habla, nos explica, nos muestra, nos da a entender las cosas. Pues imagínense, nos guía a toda verdad. Eso no lo tuvo nadie antes que nosotros, antes de, digamos, de esta dispensación. Entonces, son muchas las cosas que cambian y nuestra vida deja de dar tumbos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos muestra el camino de vida, el camino de muerte. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Miren ustedes que la vida nuestra cambia totalmente cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo, porque ahora podemos tener claridad, podemos tener entendimiento, discernimiento, podemos entender las cosas por su presencia, porque Él mismo nos explica, porque Él mismo nos hace entender. Dice que nos guía a toda verdad, nos lleva a toda verdad. Si ustedes recuerdan cuando hablamos de la definición de la gracia, decíamos que es la limpieza de pecados diseñada por el Padre desde el principio y que fue consumada por el Señor Jesucristo en la cruz. Estoy leyendo la definición que habíamos trazado al principio, que nos permite ser hechos hijos de Dios, perdonados y salvados y tener la influencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, la cual nos da la capacidad de hacer su voluntad, porque todo esto es para tener intimidad con Dios y poder hacer su voluntad, pero no por imposición ni por obligación, sino con la libertad de la guía, de la dirección, del amor, de la presencia y la comunión del Espíritu Santo. Y vamos a empezar a mirar, a retomar, a repasar todas esas implicaciones o beneficios de la gracia. Miren ustedes que esta gracia empieza con la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Implica para nosotros limpieza de pecado que no lo hacían los animales en los sacrificios del Antiguo Testamento. Tenemos el gran beneficio, a partir de esta definición que leíamos ahorita, de ser hechos hijos de Dios. Tenemos perdón y tenemos salvación. Tenemos la presencia del Espíritu Santo que yo no me canso de reconocer la grandeza
de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es que le da sentido a mi existencia, me habla, me guía, me ilumina, me inspira, me llena, me dirige, me conduce, me ama. ¿Cómo, cómo va uno a desconocer semejante bendición tan grande que es la presencia del Espíritu Santo en la vida? Nos capacita para hacer la voluntad de Dios y la gracia lo que nos conduce es a no tener que vivir más bajo todos esos preceptos de la ley que son tan difíciles de llevar. Por supuesto, somos sellados para siempre. ¿Y sellados con qué? Con el Espíritu Santo. El sello de la gracia es el Espíritu Santo. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Entonces, ahí está el sello del Espíritu Santo. Nos da poder sobrenatural, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El Espíritu Santo revoluciona completamente nuestra vida. Dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Juan 7, 38 y 39. Y la revolución del Espíritu Santo es una revolución de poder. Dice, estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán en las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Miren ustedes las bendiciones tan grandes de poder sobrenatural que nunca nuestros antepasados pudieron tener de manera general como lo podemos tener ahora todos nosotros. Entonces, la presencia del Espíritu Santo trae a nosotros poder sobrenatural. Díganme ustedes si esto no es una verdadera revolución. Además, nos da una nueva misión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Nos capacita para realizar la gran comisión. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. La otra versión dice de amor, de poder y de dominio propio. Y vamos a mirar todos estos conceptos revolucionarios rápidamente, todos estos conceptos revolucionarios que hemos trabajado a lo largo de este seminario. Que la gracia implica sacrificio, muerte, sangre y fuego, no el sacrificio nuestro, jamás, muerte, sangre y fuego. Que el pecado, es decir, hemos visto que Dios no se agrada de los sacrificios humanos, que el pecado, el perdón y el sacrificio están íntimamente ligados. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Que no a cualquier tipo de sacrificio, no se refiere a cualquier tipo de sacrificio humano, o sea, no tenemos necesidad de hacer sacrificios y promesas y subir a no sé qué monte, nada de eso, no tenemos nada que hacer. La ley fue solamente para un periodo de la historia, eso fue temporal, no la tenemos que estar viviendo ahora. Que el propósito de esa ley fue hacernos ver la importancia de la gracia. Que Jesús llegó en el momento preciso. Recordemos que Él llegó en el apogeo del legalismo, cuando la ley estaba en pleno, dominando, sometiendo y doblegando a la gente y dándole beneficio a unos cuantos que se aprovechaban de los demás. Que Jesucristo es el mayor revolucionario de la historia, que desenmascaró, fue quien desenmascaró el engaño con la verdad. Que la gracia requiere de hombres y mujeres inconformes, gente que no se amolden a los patrones de este mundo, hombres y mujeres con mentalidad de revolucionarios, gente con convicciones de causa. ¿Cómo podemos tener mentalidad de revolucionarios? Pues estando llenos del Espíritu Santo, guerreros preparados y dispuestos para dar la batalla. Y la batalla ya sabemos que no es contra carne y sangre. Guerreros dispuestos a tomar las armas, y recordemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿no es cierto? Y dispuestos a utilizar los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Todo ese poder sobrenatural que mencionábamos ahorita y que tenemos ahora a nuestro alcance. También vemos que se necesita tener capacidad de lucha, resiliencia, entrega, resistencia, sujeción, obediencia, amor.
que esta es una revolución totalmente diferente a todas. Hemos entendido y hemos estudiado a lo largo de este seminario que no existe conflicto entre la ley y la gracia. Son dos elementos en dos periodos diferentes de la historia de la humanidad, que el objetivo de la gracia es restaurar la relación con Dios, que la gracia es el mecanismo diseñado por Dios para restaurarla, y que la ley era simplemente un instrumento para entender la importancia, la necesidad urgente que tenemos de la gracia, porque mire a dónde condujo la ley, que la obra del Señor Jesucristo es indispensable, que nosotros no podemos santificarnos ni justificarnos a nosotros mismos, que el Nuevo Testamento inicia con la muerte del Señor Jesucristo, no con su nacimiento como normalmente habíamos creído, que Jesucristo nació bajo la ley para rescatar a quienes estaban bajo la ley, que el Señor rompe las reglas. Esto es algo que es revolucionario y que a muchas personas, sobre todo cuando uno es muy religioso o muy legalista, le cuesta trabajo aceptar que el Señor rompe las reglas. Al Señor le encanta romper las reglas. Rompió la ley mosaica, protagonizó escándalos. Recuerden que hablamos en contra de ese Jesús de Hollywood, que es falso, que eso no existe, un Jesús todo pasivo, como casi melancólico. No, el Señor Jesucristo era fuerte, él era un poco sanguíneo, él era intenso, él era radical en sus convicciones. Que la gracia escandaliza al legalista, eso lo hemos visto, y que Jesús, pues obviamente transgredió la ley. También vimos que tal vez la gracia a veces nos parece a nosotros demasiado grande. Recuerden lo que veíamos acerca de esa película que se llamaba Sueños de Libertad, cómo nos puede en un momento dado quedar grande la gracia, nos puede parecer tan grande que no la queremos aceptar, y eso es lo que le pasa a la mayoría de los legalistas, que les parece que esto es tan grande que no se puede concebir, que hay que romper esa cultura de la deuda porque fuimos levantados en esa cultura de la deuda, que todo nos lo tenemos que ganar, que consideramos a veces injusto a Dios, que lo condenamos sin consideración, que nos relacionamos con Dios a veces como jornaleros, como obreros y no como hijos, que todos tenemos algo de fariseo dentro y que queremos a veces, terminamos buscando una relación de reglas, de normas con el Señor, que la gracia rompe todos esos esquemas legalistas, que debemos tener una mentalidad revolucionaria, una mente abierta, que no tenemos que seguir haciendo más sacrificios anuales, que eso ya quedó en el pasado, que ya fuimos perdonados para siempre, que la obra del Señor Jesucristo fue una sola vez y para siempre, y que perdonó no solamente nuestros pecados, de los cuales nos arrepentimos, sino los del pasado, los del presente y del futuro. Es decir, no solamente los pecados que en el momento de la conversión confesamos, sino todos los de antes y los del presente y los que vendrán después. Todos esos los cobijó la obra del Señor Jesucristo en la cruz, que no necesitamos estar pidiendo perdón ni estar confesando permanentemente, que el perdón no depende de nuestra confesión, que eso fue algo que ocurrió en el pasado, que Dios no necesita que se le siga pidiendo perdón todos los días, que no perdonamos para ser perdonados, sino que perdonamos porque ya hemos sido perdonados, que no vamos a continuar teniendo codependencia de los demás, de lo que piensen, porque recordemos que la libertad más grande es la libertad que tenemos de no tener que demostrarle nada a nadie, que nuestra relación con Dios fue distorsionada por las fallas en nuestra crianza, por los errores de nuestros padres, que Dios es nuestro Padre, porque recordemos que ese era un concepto que no se tenía en el Antiguo Testamento. Para ellos era muy extraño llamar a Dios Padre, que contamos siempre con el desbordante amor del Padre, que Él siempre está ahí para con nosotros. Bien, y también esta frase, que fuimos juzgados, que el veredicto fue culpable, que la sentencia fue muerte y que ya se aplicó. O sea, nosotros ya no tenemos deudas pendientes. La libertad de la gracia es para hacer lo bueno, no es para hacer lo malo, como nos lo suelen criticar los legalistas. Dicen, ay, no, es que ustedes con esa gracia lo que quieren es caer en libertinaje total. No, para nada. Y que a veces nos hemos conformado nosotros con la doble sentencia, de creer que ya fuimos perdonados, pero que tenemos que seguir pidiendo perdón, que seguimos todavía bajo amenaza, que Dios no necesita de nuestra ayuda, que hay pastores que ocultan la gracia y líderes para poder controlar a la grey, que no se trata de hacer obras, que Dios no necesita que le demostremos nada,
que de nuestro comportamiento lo único importante es su causa, que el verdadero fundamento es Cristo, que la gracia es vida y no religión, y que el gran misterio que habla la Escritura es que Jesucristo está con nosotros a través del Espíritu Santo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que la hipocresía es pegajosa y que a los discípulos se les pegó, y que del pecado lo único que interesa es su causa, o lo que le interesa al Señor. Y en consecuencia, pues nosotros lo que tenemos que tener muy claro como consecuencia de todo este estudio, de este seminario, es que renunciamos a la ley. Tenemos que renunciar a la ley. Nosotros no podemos seguir en ese legalismo. La ley no salva a nadie. Ya vimos cuál era el propósito de la ley, que la ley solo trajo condenación y muerte, que no podemos cumplir la ley, que el Señor Jesucristo vino y nos explicó el verdadero alcance de la ley, que no era solamente pensar en que no me sorprendan en el acto del adulterio, sino que con haber mirado a una mujer y codiciarla ya se cometió el pecado, ya se adulteró. Jesús nos demostró que es imposible cumplir la ley, que estar bajo la ley es estar bajo maldición, porque la ley nos exige el cumplimiento de toda, o si no, no se ha cumplido nada. Si uno no cumple en algún punto de la ley, es como si la hubiera fallado en toda, que la ley no se basa en la fe y el justo vivirá por la fe. Entonces no vamos a vivir por la ley, que la ley no se diseñó para que alguien la cumpliera, sino para que abundara el pecado. Eso es un concepto revolucionario y que lo tenemos que entender, está en la escritura, no es una idea de ninguno, es algo escritural. Que la ley no es para los hijos de Dios. Recuerden que dijimos que la ley es para los que no conocen al Señor, que produce lo que estamos tratando de evitar, o sea, el pecado. O sea, dijimos que la ley estimula el pecado, y recuerden que dijimos un concepto revolucionario, que el decálogo eran 10 formas de estimular el pecado. Se ocupa solo de lo externo, que la ley está en la esfera de nuestros propios esfuerzos, que la ley esclaviza, que trae dolor, muerte, confusión, frustración, que conduce al legalismo y a la religiosidad. Entonces, claro que renunciamos a la ley porque trae malas consecuencias. No somos salvos por obras, somos salvos por la gracia y hacemos buenas obras. Estamos muertos a la ley, o sea, por haber entendido la gracia hacemos buenas obras, no hacemos buenas obras para poder ser salvos. Que la ley no aplica a los muertos y nosotros estamos muertos a la ley. Cualquier intento por buscar la perfección es inútil, que Jesús dio nuevos y revolucionarios mandamientos. Recuerden, él dio 2 mandamientos y dijo que ahí estaba condensada toda la ley y los profetas. Que creer en las obras es desconocer la obra de Cristo, que no necesitamos perdonar para ser perdonados. Y por supuesto, pues aquí viene el desafío de la gracia. Aquí miramos nosotros las tesis de la gracia. Dice, bueno, el tema de reaprender, vamos a mirar porque ahorita lo vamos a mirar más adelante, el tema de reaprender. Dice, amen a sus enemigos y a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen. Miren ustedes las tesis revolucionarias de la gracia. ¿Y por qué nosotros tenemos como desafío el desaprender y el reaprender? Vamos a ver si lo encuentro aquí. Sí, desaprender y reaprender. Miren ustedes, este es el desafío de la gracia, desaprender todo lo que hemos aprendido y reaprender lo que tenemos que entender de la gracia. Entonces la gracia nos dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persiguen, no hagan lo mismo que los malos, no resistan al que es malo, al que te pida dale, al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses, perdona al que te ofende. Miren ustedes, se me pasó aquí. Dice, se perdona uno, ¿por qué tiene que perdonar a una persona? Pues porque esa persona obró mal, no le perdonamos por lo bien que se portó, le perdonamos porque nos hizo algo malo, pero tenemos que aprender a perdonar, perdonamos porque ya hemos sido perdonados, no perdonamos, no es que Dios nos perdona si nosotros perdonamos, es que nosotros perdonamos porque ya hemos sido perdonados y vimos cómo todos los versículos de Efesios 4:32 y muchas otras citas lo demuestran. Al que te obliga a llevarle una carga a 1 kilómetro, llévasela 2. Eso era un asunto que tenía que ver con lo que pasaba en esa época, que se obligaba a la gente a hacerlo. Pero vamos a ver que esto lo podemos entender nosotros como algo que cuando alguien nos pide ayuda, le ayudemos bastante y bien. Al que quiera llevarte a pleito y tomar de ti la capa, dale también la camisa. O sea, lo que el Señor nos está diciendo aquí es no se peguen de nada material. Al que te golpee en la mejilla derecha, ponle la otra. O sea, no vaya a responder con violencia. No juren, tengan palabra. Dice, no muestren sus obras delante de la gente para ser vistos. Cuando den limosna, que no sepa su mano izquierda lo que hace la derecha. Que sus limosnas sean secreto. No oren para ser vistos como los hipócritas. No oren con vana palabrería,
no ayunen para ser vistos, no hagan tesoros en la tierra sino en el cielo, que no pueden servir a dos señores, que no se afanen por su vida, que no se afanen por la comida o por el vestido, que no juzguen para que no sean juzgados, que no den lo santo a los perros, que no echen las perlas a los cerdos, que no, que lo que quieren que hagan, hagan, o sea, lo que quieren que hagan con ustedes, háganlo también con ellos. Estén atentos a los frutos para saber con quién tratan. O sea, el Señor nos da todas las pautas. Miren los frutos y sabrán quién es. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. El Señor no se deja tramar con acciones, no. Dios mira es el corazón. Por eso dice que el árbol que no da fruto es cortado. Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, por nada estén afanosos. Miren todas las tesis de la gracia, estén contentos con lo que tienen, den gracias en todo. La salvación no es por buen comportamiento, no hay jerarquía de pecados, la salvación no se pierde. Todas esas cosas son las que nosotros tenemos que ir entendiendo. Y miren ustedes cuántas cosas maravillosas nos enseña este estudio de la gracia. Tantos temas que nosotros tenemos que desaprender. Imagínense desaprender a odiar a los enemigos y aprender a amarlos. Desaprender a tener ese miedo de que Dios no va a responder y aprender a que si nosotros lo buscamos lo vamos a encontrar. Desaprender a que si nosotros lo llamamos, lo buscamos, Él nos abrirá. Yo me acuerdo que en una ocasión por allá en otra iglesia una persona me dijo, oiga, pero ustedes hablan de todas las cosas que Dios ha hecho, los milagros que ven y que Dios les habla y que a mí nunca me ha pasado nada, a mí nada me pasa. Y es que, pues obviamente, si ustedes no buscan, no encontrarán, le decía yo a él. Y hay un versículo que está allá en Santiago 4:8 que dice que acérquense pues a Dios y Él se acercará a ustedes. O sea, en unos términos más sencillos, si uno se mete con Dios, Dios se mete con uno, pero si la persona no tiene ningún testimonio, no tiene nada que contar con ella, el Señor no ha hecho nada, hombre, yo diría no se ha metido con Dios. Entonces, miren ustedes que la Escritura nos enseña todo eso. Estén contentos con lo que tienen, den gracias en todo. A veces nosotros no estamos contentos y vivimos muy bien, con más cosas de las que realmente necesitamos. Dar gracias en todo. Y a veces le dicen a uno, no, dar gracias cuando las cosas están pasando mal. Pues realmente a uno no le dan ganas de dar las gracias. Pero hay que entender que detrás de eso hay un propósito más grande. Y si uno entiende que hay un propósito más grande y que Dios está haciendo algo más maravilloso, con toda seguridad que va a poder dar gracias. Y miren ustedes todos estos preceptos que cuando uno los mira realmente rompen con todos los esquemas, rompen con todas las formas de pensamiento tradicionales y sobre todo legalistas que uno ha traído de su vida cristiana. Yo puedo decir hoy día que el evangelio que a mí me predicaron fue un evangelio equivocado, porque en esa época le enseñaban a uno que si uno venía al Señor, pues todo iba a ser muy fácil en la vida. Eso es falso. La vida tiene problemas. El Señor nos dijo, en el mundo van a tener aflicción. Imagínense ustedes ese concepto tan revolucionario. Él que es el Salvador, el Mesías, el esperado. Y nos viene a decir, en el mundo tendrán aflicción. Dijo muchos conceptos revolucionarios. Los envío como a ovejas en medio de lobos. No, no queríamos que nos envíe como ovejas en medio de lobos, sino que nos envíe como ovejas a un lugar precioso, a una pradera. Eso querría tener una oveja. Y el Señor dice, no, los envío como ovejas en medio de lobos, pero no tengan temor, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de la gracia? La enseñanza de la gracia es un mensaje revolucionario, es un mensaje contundente, es un mensaje que verdaderamente eh, cambia totalmente nuestra óptica de vida. Por eso es el planteamiento que tenemos hoy en este seminario es desaprender, reaprender y enseñar. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque la gran comisión, el mandamiento de la gran comisión es ese, es ir a ser discípulos enseñándoles. Todas las cosas, dijo, todas las cosas que yo les he enseñado, y lo que el Señor nos enseñó fue todo esto, los principios revolucionarios de la gracia. Imagínense ustedes todo esto que el Señor nos ha entregado, con lo que nos ha enseñado, con lo que nos ha transformado, con
nos ha dado claridad sobre todo lo que nosotros tenemos que vivir. Por eso tenemos que borrar esa manera vieja de pensar, ese cristianismo o ese evangelio falso que aprendimos y empezar a enfocarnos en las cosas que el Señor nos está dando, en las grandes revelaciones de ese desbordante amor del Padre. Miren ustedes todo lo que el Señor nos decía, lo que nos hablaba. A veces nosotros sí queremos servir a dos señores. A veces nos afanamos por nuestra vida y el Señor nos dice, no se afanen por su vida. Miren ustedes los revolucionarios que son todos esos conceptos. ¿Cómo que no me afane por mi vida? Y uno vive afanado por su vida, por sus circunstancias. Y el Señor nos dice, no se afanen por eso, ni siquiera por la comida ni por el vestido. Son revolucionarios los conceptos de la gracia. Y el llamado que el Señor nos hace es a vivir esos conceptos revolucionarios, a realmente llevarlos a nuestra vida, a realmente llevar todos estos conceptos de la revolución a nuestra vida, que van completamente en contra de lo que normalmente uno piensa, de la lógica humana, del pensamiento humano, que nosotros tenemos la tendencia de que nuestro pensamiento sea lógico. Y realmente un concepto lógico matemático no encaja a veces en los principios del Señor o en los preceptos del Señor porque la gracia rompe todos esos esquemas, porque el Señor no se va a sujetar a reglas matemáticas, el Señor no se sujeta a eso, el Señor rompe con todo eso y su propósito es ese, hacernos entender, hacernos ver desde una óptica diferente lo que Él está planteando, lo que nos está proponiendo hacer, porque esto que nos propone casi todo va en contra del concepto humano, de la lógica normal. Miren ustedes, que no muestren las obras delante de la gente. Eso pasa todos los días y nos gusta mostrar lo que hemos hecho y que nos elogien y que nos digan las maravillas que hacemos. Y todo esto es lo que el Señor nos está diciendo. Eso lo deben desaprender y reaprender ahora bajo estas tesis revolucionarias de la gracia, a aprender a tener una vida diferente. Cuando nosotros hacemos esto, empezamos a depender del Señor, empezamos a depender de una relación con Él, de su intervención, de su obra en nuestras vidas, tener la confianza, la seguridad, la certeza de andar con Él cada día de nuestra vida, ir de su mano, andar con Él dispuestos por todos los caminos. Y por supuesto, pues todos estos conceptos tenemos que sacarlos y empezar a pensar de otra forma. Recordemos que la gracia surgió en el corazón de Dios desde antes de la creación del mundo, que es el plan perfecto de salvación para la humanidad mucho antes de los siglos, que este plan nació antes de que hubiera sido creado el ser humano, porque es que a veces nos parece que fue que el ser humano pecó y el Señor tuvo que improvisar un plan de salvación porque lo sorprendió el hombre o lo sorprendimos con el pecado que él jamás se había imaginado que íbamos a cometer. No, pero para nada, el plan de salvación estaba dispuesto desde antes. Nació en el corazón del Señor. Dios siempre ha querido tener una relación de amor directa, estrecha y personal con cada uno de nosotros. Y esto fue lo que se rompió en el Edén y el Señor sabía que se iba a romper. ¿Por qué? Porque Él quería es que nosotros llegáramos a Él libre y espontáneamente y no por imposición, no por obligación, como les decía en alguna ocasión, el Señor nos hubiera podido programar para que nosotros no pecáramos y entonces le siguiéramos a Él simplemente como robots, pero no, el Señor no quiso jamás eso, el Señor siempre quiso que viniéramos a Él libre y espontáneamente, que la relación con Él es una relación genuina, que sea libre y no impuesta. Debe surgir del corazón del hombre. Eso es lo que el Señor siempre ha querido, porque el Señor, fíjense ustedes y recordemos que el Señor siempre mira es el corazón. Entonces, claro que quiere que de nosotros surja un amor de corazón y libre y espontáneo y por decisión propia. Miren ustedes que el poder más grande que el Señor nos dio fue el poder de elección. Tanto que si alguien quiere cometer un crimen, como les decía hace un tiempo, el Señor no se lo va a impedir, lo deja cometer. Ese plan que él elaboró fue un plan elaborado con maestría, implicó una serie de etapas de maduración de la humanidad,
que es lo que más o menos se trata de estudiar cuando se hace el estudio dispensacionalista. Las dispensaciones no son una doctrina, no, son un método de estudio simplemente. Eh, entonces ese plan fue elaborado con maestría y implica etapas de la historia. Por eso es que la ley tuvo una etapa y la gracia tiene otra. Y por eso es que decimos que la ley y la gracia no riñen, porque la ley era para un tiempo y la gracia es para otro. No podemos en este tiempo vivir en la etapa de la gracia. Eso es como cuando yo hablaba el otro día, le decía a mi esposa, eso es como cuando uno hace primaria, bachillerato y universidad, y después de que está en la universidad dice, oiga, ya sabe que yo quiero ir como a hacer otras planas de las que hacía cuando estaba en prekinder. Hombre, no, esa etapa ya pasó, no vamos a devolvernos a la ley, pero para nada. El plan del Señor implica todo esto y estamos viviendo nosotros actualmente la mejor etapa de ese plan de salvación de la historia de la humanidad, la que fue abierta mediante la muerte y la sangre del Señor Jesucristo, es decir, la dispensación del Espíritu Santo o dispensación de la gracia. Vamos por acá. Entonces dice que la obra del Señor Jesucristo partió la historia en dos. La historia de la humanidad la partió en dos. Nunca antes el Espíritu Santo había morado en el corazón del hombre. Su muerte y su sangre nos han permitido sentir el fuego del Espíritu Santo. Recuerden, les conviene que yo me vaya. Y así fue que llegó el Espíritu Santo. Con su presencia, con la presencia del Espíritu Santo, no podemos permitirnos el lujo de la mediocridad espiritual. No, porque es que ya no estamos solos, tenemos quien nos ayude, quien nos guíe, quien nos conduzca. No podemos ser mediocres, ya no tenemos, digamos, ni siquiera el riesgo de ser mediocres. La mediocridad es una elección. Estamos viviendo, digamos, una condición singular, única en todo este periodo de la historia. Entonces, por la muerte de Cristo, por su sangre y por el fuego del Espíritu Santo, ahora están abiertas para nosotros todas las puertas a la vida. Las puertas que jamás estuvieron abiertas en el pasado, ahora están abiertas para nosotros. Hoy los prejuicios de género ya quedaron atrás. Eso ya es historia del pasado. El Señor está dispuesto a usarte a ti, sin distinción de si eres hombre o mujer, y como dice la Escritura, ni esclavo, ni griego, ni libre, sino que todos tenemos acceso y podemos ser usados por el Señor. Entonces, no es tiempo de estar dudando, es tiempo de tener claridad y tener en este momento aceptación y comprensión de que vivimos un periodo espectacular de la historia especial. No podemos desconocer las grandes posibilidades que tenemos hoy nosotros a través de la gracia. Es hora de madurar y de entender que si hemos tenido una entrega genuina al Señor, entonces podemos contar con Él para todo. Contamos con su presencia, con la presencia del Espíritu Santo en nuestro propio cuerpo, ni siquiera en nuestra mente, sino en nuestro propio cuerpo. Una entrega que no tiene limitante alguna. Entonces es hora de dejar atrás esos conceptos absurdos, legalistas y esclavistas de la ley que no sirven para nada y entrar a esa experiencia maravillosa del desbordante amor del Padre. Es tiempo de dejar de creer que Dios nos mide a nosotros por comportamientos. No, el Señor no nos mide por comportamientos. Del comportamiento lo único que importa es su causa. Entender que se trata de una relación íntima y libre. La libertad del amor más grande que existe, que es el amor de Dios. Entonces ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vivir y disfrutar de esa libertad y aprovecharnos de su presencia. ¿Para qué? Para llevar mucho fruto. Entonces, hasta el día de hoy, ninguna generación antes de la muerte del Señor Jesucristo tuvo lo que nosotros tenemos hoy. O sea, el pago total de nuestras deudas, la limpieza propiciada por la sangre del Señor Jesucristo y sobre todo, y no sobre todo, y más aún, el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro propio ser. Entonces no podemos nosotros subvalorar la gracia y no podemos reducirla a concepciones tan inútiles como el legalismo o seguir creyendo que se trata de obras, que entre más obras hagamos y mucho menos que esto consiste en tener buen comportamiento. Ese es un concepto absolutamente religioso, legalista, mediocre, absurdo, satánico, perverso, impropio. Entonces, de esa manera,
nosotros pisoteamos la sangre preciosa del Señor Jesucristo, porque desconocer la gracia y aferrarnos a la ley y aferrarnos a las obras es desconocer todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo cual significa pisotear la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo no vamos a abrir nosotros nuestra mente y nuestro corazón a ese llamado tan grande que nos está haciendo el Señor en este periodo precioso en que se presume que tenemos tanta mente abierta? Hoy en día se habla de mente abierta y todo el mundo tiene mente abierta, pero para esto no hay mente abierta, cerrados a pretender agradar al Señor haciendo cosas. Entonces, la pregunta es, ¿con cuáles mentiras estamos luchando? ¿Con cuáles mentiras luchas tú? ¿Con cuáles mentiras lucho yo? Si ahora tenemos que entender que Dios ve en cada uno de nosotros más que nuestras acciones externas, el Señor ve más allá, que Dios ve en ti lo bueno, ve lo que Él mismo imprimió en tu ser cuando te creó, cuando se detuvo a crearte, que sabe lo que tienes y lo que puede esperar de ti, porque sabe cómo te creó, te conoce hasta en el más mínimo detalle, me conoce a mí. Y a veces el enemigo, les comento, a mí me amenazaba con eso. Si alguien hablaba del concepto de Dios y yo me ponía a pensar, no me gustaría saber qué concepto tiene Dios de mí. Yo decía eso en una época, decía, yo no quisiera saber qué concepto tiene Dios de mí por la vergüenza, porque el enemigo me había metido en la cabeza que uno es una vergüenza delante del Señor. Pero la verdad es que esas cosas hay que eliminarlas de nuestro pensamiento. Perdón, un momentico, voy a silenciar acá porque alguien prendió por ahí su micrófono. Bien, entonces el enemigo me trataba de asustar o trataba de amenazar, haciéndome pensar que si yo lograra saber qué concepto tendría Dios de mí, sería un concepto malo. Pero Dios no tiene un concepto malo de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor no mira lo malo que el enemigo ha querido hacer en mi vida, sino que el Señor mira lo bueno que Él creó en mí, lo bueno que Él puso en mí. Entonces, pues no podemos vivir con esos temores. Entonces, si Dios fuera a emitir un concepto acerca de ti, hablaría solamente las cosas buenas, las cosas preciosas que Él sabe que colocó en ti, porque sabe lo que imprimió en tu vida, la maestría con la que te creó, el detalle, el tiempo que se tomó a crearte, desde como decía algún autor, o Mandino decía, desde el color de tus ojos hasta el encanto de tus modales, la belleza de tus movimientos, todo el Señor lo creó. Entonces, el Señor jamás se va a detener a mirar nuestras fallas. Él siempre está mirando a nosotros más allá de lo que nosotros mismos creemos. Él siempre está mirando lo bueno, no lo que el enemigo ha querido o está intentando hacer en nuestras vidas. Eso no es lo que mira el Señor. Y aquí hay un par de historias de amor preciosas que les quiero compartir hoy, o les quiero recordar, ustedes las conocen muy bien, pero me parece precioso tomarlas, traerlas a colación hoy, porque se trata de un par de personajes de la escritura que se equivocaron en esto que les estoy diciendo, en el concepto de Dios, en el concepto que Dios tenía acerca de ellos. Y es algo que hoy quiero compartirles porque es algo que me ha traído a mí mucha bendición en mi vida. Ustedes recuerdan que hay el libro de Ruth habla de una historia muy, muy interesante de Noemí, que Noemí vivía con su esposo, Elimelech, y con sus dos hijos en Belén de Judá, pero un día resolvieron irse para Moab, a la tierra de los moabitas, que ustedes saben que eran otros pueblos y que tenían otras prácticas. Pero cuando uno va al estudio de este libro dice que Noemí significa dulzura. Me acuerdo que yo me he vuelto un poquito como del grupo de las damas porque pues desde aquí se hacen las transmisiones y pues me entero de cosas. Pero después de que ellos terminaron su estudio del libro de Noemí, yo me puse a meditar en cosas de estas y el Señor me mostraba cosas que son muy lindas. Mire, Noemí quería decir dulzura. Pero Noemí, cuando fue a Moab, allá perdió, sus dos hijos se casaron con dos mujeres moabitas, con Ruth y con Orfa, pero luego murieron y también murió el esposo de Noemí. O sea que ella quedó sin hijos y quedó sin esposo
en una tierra extraña, en una tierra ajena, y entonces en medio de esa crisis resolvió volverse a Belén de Judá. Entonces despidió a sus nueras, que ya estaban viudas, y resulta que ellas no querían irse. Finalmente una de ellas se quedó en esa tierra de Moab, pero la otra, o sea, Ruth dijo, no, yo me iré contigo hasta donde tú quieras. Pero entonces regresó con ella a la tierra de Belén de Judá. Y resulta que cuando llegó allá, todas las personas que veían a Noemí la saludaban, hola Noemí, ¿cómo estás? Y ella, que en términos nuestros significa, hola dulzura, ¿cómo estás? Y ella dijo estas palabras que les leo, dijo, no me llamen Noemí, o sea, no me llamen dulzura, sino Mara, que quiere decir amargura, porque decía, el Todopoderoso me ha colmado de amargura. En la otra versión dice, grande es la amargura que me ha puesto el Todopoderoso. O sea, miren ustedes cómo le echamos la culpa al Señor de nuestras amarguras. Y ella dijo, no, yo ya no soy dulzura, yo ya soy Mara, soy amargura. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor? Mire, ¿quién la afligió? El Señor. ¿Quién le dijo que se fuera para Moab? ¿El Señor? No, ella se fue porque lo decidieron así con su esposo y ahora viene a decir que el Señor la ha afligido y me ha hecho desdichada el Todopoderoso, así de claramente. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor y me ha hecho desdichada el Todopoderoso? No me llamen así, yo soy Mara, yo soy amargura, yo soy una mujer amargada. Pero entonces, miren ustedes que después Ruth se casa con vos restituye la tierra, compra la tierra y compra también a Ruth. Y bueno, pero lo importante de este asunto es esto. Mientras que ella se consideraba Mara, todas las personas la veían como Noemí, como dulzura. Y miren ustedes que para el Señor uno nunca deja de ser lo que Dios dijo que era. Nunca uno deja de ser lo que Dios dijo que era. El Señor dijo que era Noemí, dulzura, y para siempre siguió siendo dulzura, y así la veían las gentes en su tierra. Ella pensó que eso había cambiado, pero solamente era una expresión de su frustración, de su soledad, de su lucha, de lo que vivió allí. Noemí siempre fue dulzura, nunca dejó de serlo. El Señor siempre está mirando es las virtudes que colocó en nosotros. Él nunca se va a detener en los errores circunstanciales de nuestra vida para cambiarnos el nombre que Él nos dio cuando nos creó. No, uno jamás va a ser desechado por Dios. Tú nunca vas a ser desechada o desechado por Dios. Y aunque yo mismo me pueda despreciar y aunque los demás también lo hagan conmigo, Dios jamás se fijará o fijará su vista en las cosas por las cuales me desecharon. Él siempre mira lo que puede hacer contigo con las características preciosas que te dio. Eso es lo que el Señor mira. Cuando estás hablando desde el odio, desde la rabia, desde el dolor, desde la amargura, desde la frustración o la angustia, entonces uno trata de echarle la culpa al Señor y uno dice una cantidad de cosas que son producto del abatimiento. Pero nada de eso es válido porque para el Señor siempre seguiremos siendo lo que Él creó en nosotros cuando nos creó, lo que Él hizo en tu vida cuando te creó, lo que Él diseñó en tu ser cuando te diseñó. Eso es lo que Él mira y eso es lo que nosotros seguimos siendo para Él, porque Él se tomó su tiempo para hacerlo. Y recuerden que nosotros tenemos la esencia de Dios y tenemos el sello del Espíritu Santo. Entonces, Noemí nunca dejó de ser dulzura. Ella siempre fue dulzura. Y miren ustedes algo muy interesante. Ruth y Orfa querían seguir con ella, pero mire, ellas no querían seguir con Noemí porque les hubiera predicado el evangelio o porque les hubiera hablado acerca de Dios o porque las haya conquistado espiritualmente. No, ella no hizo nada de eso para ganarse el amor tan grande que le tenía Ruth a Noemí, sino porque Dios la creó dulzura y la dulzura que ella tenía impregnaba a todos, trascendía en el ambiente y eso fue lo que hizo que Ruth siempre quisiera seguir con ella, porque
tenía la dulzura, aun cuando Noemí misma creía que ella ya no era dulzura, sino Mara. Ella siempre tuvo su dulzura y eso fue lo que enamoró a Ruth de Noemí. Muchas veces nosotros creemos la voz del enemigo que dice que somos una cosa muy distinta de lo que el Señor creó, que dice que nosotros no somos lo que Él creó, que somos otra persona, con otras características. No, el Señor puso su esencia en ti. Entonces, a veces nos creemos desechados o desechada porque creemos que no damos la talla. La verdad es que nosotros no necesitamos dar la talla. Con todo eso, el Señor cumplirá su propósito en nuestra vida. Dios siempre está mirando lo que sabe que puso en tu vida, lo que sabe que puso en mi vida. Entonces, a veces ni lo creo yo mismo, y mucho menos los demás, pero el Señor, el nombre que el Señor te dio a ti, el nombre que el Señor nos dio a cada uno, y las características que Él puso en cada uno de nosotros no las va a cambiar nadie. Ni lo que nos hemos visto afectados es por las heridas de la vida, por las heridas de las circunstancias. Pero nada de eso va a cambiar porque uno no lo crea, porque eso está ahí y es lo que el Señor imprimió en nuestras vidas. Y otra historia preciosa es la historia del apóstol Pablo, de Saulo. Miren ustedes cómo el Señor tiene una óptica muy diferente a la nuestra. Ve en nosotros más que el simple hecho del pecado, más que lo que nuestra apariencia externa puede dejar ver. El Señor está viendo mucho más allá. Yo, por ejemplo, en Saulo, yo veo a un asesino, a un criminal, un perseguidor de la iglesia. Yo veo un desgraciado completo, un criminal. Eso es lo que yo veo en Saulo. Pero en cambio el Señor vio a un hombre apasionado, vio a un hombre dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por una causa. Eso fue lo que vio el Señor en Saulo. O sea, el Señor, mientras que yo veo a un criminal, un desgraciado completo, el Señor vio al hombre preciso para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. Es decir, el tipo preciso para predicar el mensaje de salvación. Solamente el Señor sabía que lo único que tenía que hacer con Saulo era cambiarle la misión, dejar de estar persiguiendo cristianos y asesinándolos y ocuparse en ir a predicar el Evangelio. Entonces ve en ti más allá de lo que nosotros vemos y por eso el Señor te escogió, me escogió a mí. Recuerda que no fuiste tú quien escogió al Señor, sino fue el Señor el que nos escogió a nosotros. Entonces, Él ve más de lo que nosotros a simple vista vemos. Mientras que yo, por ejemplo, me veo como un hombre ultraconservador, acartonado, tieso, religioso. El Señor dijo, no, este tipo puede estar hablando del mensaje de la gracia. Entonces, nuestro enfoque es lo que tiene que ser renovado o vamos a terminar pisoteando la sangre de Cristo. Mire lo que dijo el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Pensamos que Dios se va a detener en alguna de las tantas formas de pecado, que el enemigo se esfuerza por desarrollar en nosotros esas formas de pecado y creemos que el Señor se va a detener en eso y no en los maravillosos atributos que Él colocó en nuestra vida. Claro que no, nosotros no podemos vivir más bajo la condenación de la doble sentencia, haber sido perdonados y seguir siendo culpables. No, pero para nada. El llamado del Señor es a través de este seminario hoy es a no creer más mentiras, a no aceptarlas, a desaprender, reaprender y enseñar cosas nuevas, a vivir el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, a vivir esa libertad que nos ha dado y a dar mucho fruto, dejando atrás todas esas trivialidades del pasado, las concepciones que hoy día solamente tienen cabida en mentes estrechas, la verdad. Lo que nos ha sido, lo que nos han sido dado, tiene que causar en nosotros esa transformación por la renovación de nuestro entendimiento. Esa transformación viene por eso. Entonces el diablo no quiere que nosotros tomemos conciencia de ello, sino que nosotros vivamos todavía atados a ese pasado. Es imposible hablar de la gracia realmente sin sentirse uno partícipe de tantas bendiciones y de la obra, de lo que fue el resultado de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Mire que todo este tiempo que yo he estado escudriñando este tema de la gracia,
uno no puede evitar experimentar el amor del Padre, como dice el apóstol Pablo, dicen todos los apóstoles, el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. No puede uno tratar este tema sin ser directamente impactado. Se los digo porque ustedes lo saben, que lo han vivido, y yo también. Por cómo vamos a desconocer una realidad tan grande y tan preciosa. Tenemos que sentir en carne propia esta revolución espiritual de la gracia, la revolución interna. Y pues, este seminario yo creo que es un llamado particular, puntual a nuestra iglesia, El Río, para entrar primero a disfrutar de los grandes beneficios de la gracia, cambiar ese estilo de vida a un estilo de vida diferente, lleno de alegría y de libertad, y también un llamado a luchar contra la religiosidad íntima, un llamado a dejar los prejuicios absurdos, destructivos de la esclavitud de la ley y empezar a compartir acerca de las asombrosas revelaciones del desbordante amor del Padre. Básicamente esto es lo que he entendido en este tiempo que he estado estudiando todo este tema de la gracia, comiendo, durmiendo, soñando y viviendo con este tema. Y por supuesto, pues el llamado revolucionario para nosotros en la Iglesia del Río es: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Conscientes de todas estas bendiciones que tenemos por la bendición de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, por la gracia de Dios. Y esto era todo lo que tenía para compartirles hasta hoy y lo que teníamos para este seminario. Les voy a pedir el favor que los que estén interesados en las diapositivas me envíen un correo, por favor, me envían un correo solicitándola, porque es que como hubo muchas personas que no asistieron, pues no creo que tenga ningún sentido enviárselas a todo el mundo, sino a las personas que estén interesadas realmente. Me escriben y yo con mucho gusto les envío el PDF de todas estas slides, de todas estas diapositivas, y espero que hayan podido ustedes también ser tocados, como lo he sido yo, con las preciosas enseñanzas de este tema maravilloso que realmente transforma nuestras vidas. Muchísimas gracias a todos.